Si sigues con barriga un año después del parto, mira esto. Si han pasado 6 meses, un año, incluso 2 años desde que diste a luz y tu barriga sigue como si estuvieras de 4 o 5 meses, quiero que veas este vídeo hasta el final porque no es normal que simplemente se quede así. Y tampoco significa que tu cuerpo esté roto, que eso no tenga recuperación. Si te ha pasado esto, seguramente también te suena. Has pensado, ya debería haber vuelto a la normalidad, se debería haber recuperado. Has probado abdominales, has ido al gimnasio o a clases presenciales, has hecho algún reto, has intentado comer mejor, hipopresivos, fisios, y aún así tu abdomen sigue abombado. Y lo peor no es solo cómo se ve estéticamente, es cómo te hace sentir. Muchas mamás llegan a este punto y se resignan, o sea, se frustran, tiran la toalla, empiezan a pensar, bueno, pues después de ser madre es lo que hay, y poco a poco dejan de intentarlo, no ven la solución, no ven el camino, no porque no quieran verse mejor, sino porque están cansadas de esforzarse sin ver ningún cambio. Y es por eso que quiero explicarte algo importante, por qué un año después del parto tu barriga puede seguir igual y qué tiene que pasar para que pueda empezar a cambiar de verdad. Porque no, a diferencia de lo que muchas piensan, no es que sea grasa y tampoco tienes que hacer más cardio o más abdominales o comer menos. El problema es cómo está funcionando tu abdomen por dentro. Tienes que entender que después de un parto hay musculatura que pierde esa conexión, esa coordinación con el cuerpo, hay presión mal gestionada porque se ha debilitado y tenemos que enseñarle a gestionarla otra vez, puede haber diástasis, puede haber debilidad en el suelo pélvico, puede haber diferentes lesiones, cesárea, que se han cortado muchas capas musculares, y si eso no se reorganiza y no se le enseña a trabajar, el abdomen se proyecta hacia afuera, o sea, empuja. Aunque en tu caso estés delgada, te voy a poner un ejemplo muy simple. Imagina que tienes una puerta que no cierra bien y cada vez que intentas cerrarla, empujas más fuerte, pero cuanto más empujas, más se descuadra. El problema no era que no empujaras lo suficiente, era que las bisagras estaban desalineadas y por lo tanto esa puerta no iba a cerrar. Y con el abdomen en el posparto pasa algo muy parecido. Muchas madres intentan empujar más, hacer más fuerza, probar más cosas, pero si lo que está desalineado es la coordinación interna, esa sinergia entre las musculaturas, empujar más solo aumenta la presión. Y cuanta más presión generas, más se proyecta la barriga. Así que quiero que entiendas que no necesitas empujar más fuerte. Necesitas alinear primero esas bisagras y cuando se alinean, la puerta se cierra casi sola. Antes de seguir, quiero que pruebes algo muy simple. Túmbate boca arriba, flexiona las rodillas y coloca una mano sobre tu abdomen. Inhala profundo por la nariz. Y fíjate en algo, ¿sientes que tu barriga se infla, se expande hacia afuera o lo que se mueve realmente se expande son tus costillas? Y luego cuando exhalas, cuando sueltas ese aire lentamente por la boca, no soplando, sino lentamente como si empañases un cristal, ¿qué pasa en tu tripa y en tu cuerpo? Esas costillas se cierran, esa barriga se desinfla, esa barriga se tensa y sale hacia afuera. Si al exhalar notas que empuja hacia afuera o esa presión en el centro, ahí ya tienes una pista de que no es fuerza lo que falta, es esa sinergia entre musculaturas. Ahora sí, vamos a ver qué tiene que pasar para que eso cambie. Porque he trabajado con mamás que llevan 2 o incluso 3 años pensando que ya era tarde y recuerdo una que me dijo algo que me tocó mucho. Me dijo, Ainhoa, pues me siento hasta mal por seguir dándole vueltas a esto después de tanto tiempo. Y lo que le pasaba no era que fuera tarde, era que durante todo ese tiempo nadie le había explicado por dónde empezar realmente, cuáles eran los pasos que tenía que ir dando poco a poco para empezar a notar esa mejoría. Había probado cosas sueltas, sin una base y sin un plan claro. Cuando empezamos a trabajar, estabilidad, respiración, activación de la musculatura profunda, pasó algo muy interesante y es que en pocas semanas empezó a notar menos inflamación al final del día, más control cuando se movía, el abdomen menos proyectado hacia afuera, sin tener que meter barriga. No entrenaba más que antes, simplemente dejó de improvisar y siguió un plan claro. Si sigues con barriga un año después del parto, normalmente lo que necesitas no es más intensidad, es revisar lo básico. Primero, ver si hay diástasis o descoordinación abdominal, después aprender a gestionar la presión cuando te mueves, cuando entrenas, incluso cuando coges peso, coges a los niños, coges al bebé. Coordinar la musculatura profunda del abdomen y el suelo pélvico, tienen que estar coordinadas, actuar sinérgicamente. Y cuando eso está funcionando, introducir la fuerza progresivamente, la carga, la tensión, la intensidad, en ese orden. No empezar por impacto, no empezar por saltos, no empezar por voy a quemar grasa, porque si la base no está, todo lo demás se vuelve cuesta arriba y es cuando pueden aparecer más complicaciones o más lesiones. Si ha pasado un año y sigues igual, no significa que ya no haya solución, significa que probablemente empezaste por donde no tocaba y eso se puede corregir. No importa cuánto tiempo haya pasado, se puede dar
un pasito para atrás para dar dos hacia adelante. Si sientes que llevas demasiado tiempo dando vueltas sin saber por dónde empezar, en la descripción tienes mi WhatsApp. Escríbeme la palabra reorganizar y te enviaré un recurso gratuito donde te explico qué revisar primero cuando llevas más de un año con la barriga posparto y cuáles son los pasos que deberías dar. Es algo muy práctico que te ayudará a entender en qué punto estás y qué puede estar fallando en tu caso. Y a partir de ahí, si tiene sentido para ti, vemos cómo ayudarte. Te mando un abrazo.